¿Qué tal, mis niños? Pues ya este sería el último video de esta trilogía de videos sobre el mundo mesoamericano y el urbanismo en el mundo mesoamericano. Así que, bueno, pues ahora básicamente este video es para contestar junto con ustedes el cuestionario que les dejé. Recuerden que según la planeación de la Secretaría de Educación Pública, en realidad ustedes tenían que hacer un proyecto de investigación, o sea, investigar solitos el tema del urbanismo en Mesoamérica, pero pues yo consideré que era difícil y que estamos ahorita en una época pues de por sí difícil que es la pandemia, entonces preferí yo hacerles este cuestionario larguito, sí, pero pues es porque el tema era hacer un proyecto de investigación, ustedes, y solos, ¿no? Y bueno, no, mi idea es mejor un cuestionario largo, sí, pero conmigo aquí en este video vamos a responderlo. Bueno, me salto la pregunta de las fuentes históricas y de los vestigios porque siento que ya hemos hablado mucho de eso. De todos modos, les haré un videito chiquito sobre las fuentes históricas para que quede más claro. Me voy directo al tema de Mesoamérica. Dice, ¿en cuántos horizontes o periodos se divide el área geográfica y cultural de Mesoamérica? La pregunta número 3. Se divide en tres periodos, el preclásico del 2500 antes de Cristo al 200, al 100 o al 200 después de Cristo. Varían ahí los criterios de algunos arqueólogos e historiadores. Luego el clásico, que sería ya el de Teotihuacán, sería del año 200 de nuestra era al 800 o 900 de nuestra era, en que colapsó y fue abandonada Teotihuacán. Y luego el posclásico, que sería del 900 al 1521. Recuerden que en 1519 llega Hernán Cortés, pero este tercer periodo, que es el posclásico, el de los aztecas, va a terminar hasta 1521, que es cuando finalmente se consuma la conquista de la Gran Tenochtitlán. ¿Qué rasgos o características tuvo el urbanismo en Mesoamérica? Bueno, dijimos que el urbanismo son ciudades que han dejado de ser aldeas agrícolas porque ha crecido enormemente el número de pobladores, que hay una estratificación o división social en clases, es decir, están hasta arriba, en la cúspide, los más poderosos, que serían los gobernantes, los sacerdotes, los artesanos, los campesinos y los esclavos. Que hay una especialización del trabajo, hay los que se dedican a hacer huipiles de algodón, los que se dedican a la cestería, los que se dedican a planear y construir las pirámides, los que se dedican al comercio, a la venta de productos y mercancías traídas desde Chiapas, desde Guatemala, desde Centroamérica, y comerciarlas ahí en Teotihuacán, por ejemplo. En el mercado de Teotihuacán, en el mercado de Tlatelolco, en el caso de los aztecas, en el posclásico. Que hay ya una serie de construcciones muy ornamentadas, muy bellas, dedicadas a sus dioses, templos o pirámides dedicadas a sus dioses, y también hay palacios muy bellamente adornados y decorados, muy finamente construidos para sus gobernantes y sus sacerdotes, y estos palacios por lo general se situaban al lado de los centros ceremoniales y religiosos, es decir, de las pirámides. Que alrededor de las ciudades viven en chozas muy humildes los campesinos. Entonces, la construcción de la ciudad misma o del centro urbano mismo nos habla de esta estratificación o división social. En los lugares más bonitos, al lado de las pirámides y de los dioses, vivirán los sacerdotes y los gobernantes. Y en los lugares más apartados, ahí al margen, a las orillas de la ciudad, rodeando la ciudad, se encontrarán en humildes chozas de paja y de carrizo y de palos los campesinos. Bueno, todo esto nos habla de las características del urbanismo en Mesoamérica, pero también otra característica es que este urbanismo tenía como finalidad representar el cosmos en la Tierra. Así, si el universo se concebía o se imaginaba o se pensaba como un lugar con cuatro coordenadas geográficas, norte, sur, este y oeste, las ciudades van a emular o a tratar de imitar a este cosmos, a este universo con cuatro cuadrantes divididos por dos ejes. En el caso de Teotihuacán, la calzada de los muertos y el río San Juan. Y Tenochtitlán de los aztecas va a imitar también este modelo teotihuacano de construir la ciudad en cuatro cuadrantes o cuatro barrios o cuatro calpuchis. En el centro
la pirámide en el Templo Mayor en Tenochtitlán de los aztecas, ahí muy cerca de la secundaria 6, en el Templo Mayor va a ser una pirámide con dos templos, uno dedicado al dios Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y otro templo dedicado al dios Tlaloc de la lluvia. Entonces estas ciudades van a emular su universo, van a representar su universo, y en el caso de Teotihuacán, en el mundo subterráneo va a haber una red de túneles que van a tratar de imitar el inframundo o el mundo de los muertos. Entonces otra característica del urbanismo en Mesoamérica es que va a tratar de representar o de imitar el universo, cómo ellos conciben el universo, con sus 4 puntos cardinales, con su inframundo, etc. En el caso de la gran Tenochtitlán de los aztecas, el templo mayor de esta pirámide que va a estar coronada con 2 templos, uno para Huitzilopochtli y otro para Tlaloc, va a representar a su vez un cerro, el cerro de Coatepec, donde se dice, según la mitología azteca, que había nacido el dios del sol Huitzilopochtli. Otras características del urbanismo mesoamérica es que van a tener obras hidráulicas para traer el agua dulce a las ciudades, ¿no? Van a tener sistemas de drenajes, como en el caso de Teotihuacán, para expulsar las aguas negras fuera de la ciudad. ¿En qué cultura y horizonte la vida urbana alcanzó su máxima expresión en Mesoamérica? En el horizonte clásico, con la cultura teotihuacana, que va del 100 o 200 después de Cristo al año 900, cuando colapsa Teotihuacán. Es cuando se alcanza su máximo desarrollo el urbanismo. ¿Qué fenómeno social y político surgió de manera paralela a la construcción de las grandes ciudades? Pues ya dijimos, al momento que se construyen las grandes ciudades también está habiendo una estratificación o división social en clases. Hay especialización del trabajo, hay gente que se dedica a una cosa, hay gente que se dedica a otra, y aparecen los primeros templos dedicados a sus dioses, aparecen los primeros palacios donde van a habitar los gobernantes, y los campesinos o la gente más humilde va a vivir hasta alrededor, a las orillas de esta gran ciudad, de estas grandes ciudades. Estos fenómenos pues sociales de división social aparecen cuando aparecen las grandes ciudades. En las aldeas agrícolas no los había. ¿Cómo era la vida en las grandes urbes mesoamericanas? Pues la vida era una vida con rituales religiosos muy presentes que tenían una importancia crucial y fundamental de primer orden en toda la dinámica social. Estos rituales religiosos van a llevarse a cabo sobre todo en plazas, que eran lugares abiertos rodeados de palacios y de centros ceremoniales y religiosos. Ahí la gente se va a reunir para llevar a cabo estos rituales en estas plazas, pero también va a haber plazas para situar sus mercados, donde van a intercambiar productos o vender productos desde muy lejos. En el caso de Teotihuacán se dice que su mercado traía productos de Centroamérica. Igual el mercado de Tlatelolco, en el caso de los aztecas en el postclásico, va a tener productos de todas partes. Va a haber gente siempre construyendo sus pirámides, o sea, imaginemos la vida cotidiana en esa época, siempre va a haber como especie de esclavos que están construyendo los templos, las pirámides, los palacios. Va a haber artesanos haciendo pues sus productos, sus mercancías, huipiles, ropa, cestería, cerámica, platos, ¿no? Todo esto va a ser la vida cotidiana, los campesinos cultivando, los sacerdotes haciendo rituales religiosos en los templos o en las pirámides. Y esto es parte de lo que era la vida cotidiana en las ciudades. ¿Dónde vivían los poderosos sacerdotes y gobernantes y dónde lo hacían los campesinos? Pues ya lo dijimos. Los poderosos gobernantes y sacerdotes van a vivir al lado de las pirámides o de los centros ceremoniales y religiosos. Y los campesinos van a vivir a las orillas de las ciudades en humildes y pequeñas chozas de carrizos, de palos, de paja. Los palacios de los gobernantes van a estar en el lugar más bonito de las ciudades, en el mero centro, al lado de la pirámide principal, y van a ser hechos de piedra y muy bellamente construidos y decorados. ¿Cómo modificó la vida urbana el ecosistema del Valle de Teotihuacán en esta ciudad, y cómo este mismo fenómeno afectó el Valle de México en el caso de Tenochtitlán? La pregunta número 9. Bueno,
Ya hablamos de que los teotihuacanos llegaron a ser hasta más de 200,000 personas viviendo en esta ciudad de Teotihuacán y que los arqueólogos creen que pues para alimentar a tanta gente, los teotihuacanos le dieron en la torre a su ecosistema, a su ambiente. Y pues provocaron un severo daño ecológico en el Valle de Teotihuacán por una tala excesiva y moderada de árboles. Estos árboles se requerían para construir palacios, para construir sus pirámides, y pues acabaron con estos árboles, y que también pues con esta idea de estar sembrando mucho para darle de comer a tanta gente empezaron a deteriorar el suelo, que se volvió infértil, y esto provocó hambre y sequía entre la población, y eso acabó siendo una de las causas finalmente por las que seguramente hubo motines, rebeliones y finalmente abandono de la ciudad, por ahí del año 800 o 900 después de Cristo, cuando cae Teotihuacán. Y en el caso de la Gran Tenochtitlán, pues ya dijimos en el video pasado que los aztecas van a modificar su medio ambiente de manera tremenda. En primer lugar, van a construir un acueducto que va a traer el agua de los manantiales de agua dulce de Chapultepec. Ahí están alterando el ecosistema porque están desviando el agua de unos manantiales que están en Chapultepec para que llegue al islote de Tenochtitlán. Están alterando el ecosistema. También lo alteraron cuando empezaron a construir el albarradón para que no se inundara el islote y para que evitar que se mezclara el agua dulce con el agua salada de los lagos. Entonces, este albarradón pues, es algo ajeno a los lagos, algo artificial que finalmente alteró también la vida en el ecosistema, ¿no? Lacustre pues, de la Ciudad de México en esa época. Y sobre todo la mayor tecnología que van a implementar los aztecas y que va a alterar profundamente el ecosistema es la creación de las chinampas. Esta tecnología que se usó para extender los terrenos del islote en donde se pudiera sembrar sobre el lago. Entonces, de alguna manera los aztecas están comenzando ya con la desecación del agua al construir estas chinampas, ¿vale? ¿Cómo fue planeada la ciudad de Teotihuacán? ¿A qué simbolismo respondía este hecho? Bueno, dijimos que al hablar de los rasgos del urbanismo en Mesoamérica, dijimos que uno de los rasgos fue justamente que las ciudades trataban de emular o representar al cosmos tal como lo entendían los mesoamericanos, con 4 puntos cardinales. Por eso se dividían las ciudades en 4 cuadrantes o en 4 barrios, que también trataban de representar el inframundo, mundo de los muertos, que era una red de túneles subterráneos que encontraron, por ejemplo, en Teotihuacán. Entonces, todo esto era representar el axis mundi o el universo, como lo entendían los teotihuacanos o los mesoamericanos, representarlo en su ciudad, al construir su ciudad. ¿Qué avances hidráulicos introdujeron o inventaron los teotihuacanos y cuáles los aztecas? Bueno, dijimos que los teotihuacanos crearon una red de drenajes para expulsar las aguas negras de la ciudad, afuera de la ciudad, o sea, las aguas con desechos humanos. Y eso en Europa todavía no se conocía en la época. En Europa no había drenajes en esa época. Aventaban las heces fecales y los desechos, la orina, etcétera, por los balcones, allá a ver a quién le cayera. Y todo era pues, una serie de inmundicia y de asquerosidad, de propagación de enfermedades, de bacterias, de plagas como ratas, etcétera, ¿no? Y por eso pues también tantas epidemias en Europa en aquella época como la peste negra y todo, porque había un nivel muy bajo de higiene. Aquí no, los teotihuacanos en esa época ya tenían un sistema de drenaje, ¿no? En su ciudad. Uno puede ir a visitar la zona arqueológica de Teotihuacán y se ven en los complejos habitacionales que están al lado de la calzada de los muertos, a los dos lados, se puede ver el resto de los complejos habitacionales donde posiblemente vivieron grupos de la élite social, o sea, de los grupos más poderosos de la sociedad teotihuacana, porque los campesinos vivían lejos, ahí rodeando la ciudad, a las orillas de la ciudad. Estos eran poderosos y se puede ver ahí que había sistemas como de desagüe de aguas negras. Dice, ¿qué avances hidráulicos introdujeron los teotihuacanos? Eso. ¿Cuáles los aztecas? Bueno, los teotihuacanos, el sistema de drenajes. Los aztecas, pues el acueducto que traía el agua dulce de Chapultepec al islote, el albarradón para evitar que se inundara la ciudad. Entonces también los aztecas introdujeron canales, ¿no? Entonces
tenían una tecnología hidráulica muy, muy importante, los mesoamericanos. ¿Qué función tenían las calzadas en la ciudad azteca de Tenochtitlán? Bueno, Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas que está ahí, la secundaria 6 está encima de lo que era Tenochtitlán. En el Zócalo estaba el Templo Mayor, esta gran pirámide que estaba coronada por dos templos, uno a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc. Y a partir de esta pirámide, de este Templo Mayor, salían 4 calzadas. Recuerden que la ciudad se dividía en 4 cuadrantes, 4 barrios, entonces había 4 calzadas, aunque hay historiadores que hablan de 6 calzadas. Una calzada sería, por ejemplo, la que da la calle de Argentina, de República de Argentina, son los restos de una de esas calzadas prehispánicas aztecas que conducían el islote hasta el Tepeyac, que es el lugar donde ahora se adora a la Virgen de Guadalupe y que en aquel momento se adoraba a otra diosa, Tonatzin. Otra calzada, que sería ahorita actualmente Tlalpan, conducía al islote hasta Iztapalapa. Otra, que sería la calle de Guatemala y luego Tacuba, conducía al islote. Esta calzada se extendía y conducía al islote hasta Tlacopan o Tacuba. Y otra era un pequeño camino que iba hacia Texcoco, y se cree que había otras 2 pequeñas calzaditas, que una iba a Tenayuca y otra me parece que a Azcapotzalco. Entonces, lo que les van a preguntar son principalmente estas 4 principales calzadas: Tepeyac, la que iba al norte, Tepeyac, Tacuba, Iztapalapa y Texcoco. ¿Qué es una albarrada y para qué se mandaron a construir en la Gran Tenochtitlán? Bueno, una albarrada o un dique es una barrera que se ponía, que recorría 16 kilómetros de norte a sur del lago de Texcoco, y se ponía para evitar que cuando crecía el nivel del agua de los lagos por la época de lluvias se inundara el islote de la Gran Tenochtitlán, y también para evitar que el agua dulce de algunos lagos se mezclara con el agua salada de los demás. ¿Qué función tenía el acueducto? Pues traer el agua dulce de Chapultepec a la Gran Tenochtitlán, porque estaba rodeada básicamente de agua salada, que no es apta para el consumo humano. ¿Por qué se construyó uno? Pues porque no había agua dulce. ¿Quién lo construyó? Nezahualcóyotl, ingeniero, arquitecto, poeta y gobernante de Texcoco, que al hacerse la triple alianza Texcoco con Tacuba y con Tenochtitlán, pues va a apoyar a Texcoco a Tenochtitlán a hacer sus obras hidráulicas con Nezahualcóyotl, este gran arquitecto e ingeniero, a la cabeza. ¿Cuáles fueron los problemas que los aztecas se enfrentaron por construir su ciudad en un islote rodeado de 5 lagos? Pues muchos. En primer lugar, que este islote era de los tecpanecas, de Azcapotzalco, y tenían que pagarles tributo hasta que se rebelaron contra los tecpanecas haciendo la triple alianza con Texcoco y Tacuba, y los mandaron a la fregada y se volvieron independientes los aztecas. En segundo lugar, la falta de agua dulce. No había agua dulce. La mayoría de los lagos eran de agua salada, solo había unos chisguitos ahí de agua dulce que pues no eran suficientes para tanta gente, y había que traer agua dulce desde lejos, en este caso desde Chapultepec, construyendo un acueducto. Otro problema eran las inundaciones. Construir encima de un islote implicaba que cada año en la época de lluvia se inundara el islote. Para eso construyeron la albarrada o dique. Y otro problema era la falta de terrenos. El islote era pequeño. La falta de terrenos para sembrar. Cuando se acababa el islote hacían falta lugares para sembrar, y eso lo remediaron sembrando encima del lago con el sistema de chinampas. Entonces espero, bueno, por ahí falta, me parece, una pregunta, ¿no? ¿Qué función tenían? Sí, faltan preguntas. ¿Qué hicieron los aztecas para ganar la batalla al lago de Texcoco? Pues construir las chinampas. ¿Qué eran las chinampas? ¿Cómo se hacían y para qué servían? Pues las chinampas eran sembradíos sobre el lago. Entonces, ¿cómo se hacían? Llevando un montonal de lodo y de tierra y poniéndolo encima del lago, rodeándolo con carrizos o con palos para que remarcaran el límite entre esta tierra y protegieran a este pedazo de tierra del lago, y sembrando sobre ellos unos árboles que no recuerdo el nombre, pero les paso un video, que crecían muy alto y muy flaquitos, pero que ayudaban a que se cimentara ahí la chinampa, que no se estuviera moviendo, y ya al darle firmeza se podían sembrar ahí mazorcas, chile, calabaza, aguacate, etc., ¿no?
¿Cuál es? Entonces la chinampa es una tecnología para extender el sembradío más allá del lago de Texcoco, más allá del islote, sobre el lago de Texcoco. Eso era una tecnología. ¿Cuál era la principal función de las plazas? Pues dijimos que dos. Por una parte eran principales centros ceremoniales y religiosos. Ahí en las plazas se congregaba la gente para tener rituales religiosos. Pero otra función también era la del comercio. Había plazas que no eran para rituales religiosos y eran para comerciar productos y establecer allí mercados muy grandes. ¿Cuáles eran los espacios de reunión pública en una ciudad mesoamericana? Las plazas. ¿Qué actividades económicas fueron comunes en las grandes urbes de Mesoamérica como Teotihuacán o Tenochtitlán? Bueno, pues el comercio. Esos eran actividades que tenían lugar en las ciudades de Mesoamérica. Hubo un intenso comercio en grandes mercados. ¿Cómo se construyeron las pirámides en Mesoamérica? Las pirámides se construyeron por capas. Es como una cebolla, que tú le quitas una capa y queda la cebolla. Le quitas otra capa y queda la cebolla más chiquita. Le quitas otra y queda la cebolla más chiquita. Así eran las pirámides. Las construyeron por capas. ¿Por qué? Porque cada nuevo gobernante que llegaba, por ejemplo, a la Gran Tenochtitlán, quería demostrar y dejar el legado de su reinado y mandaban a agrandar la pirámide poniéndole una capa encima. A estas capas las llaman los arqueólogos etapas constructivas. Y así pueden hablar la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 constructiva. La etapa constructiva 3 de la pirámide de la luna. La etapa constructiva 4 del templo mayor aquí, afuera de la escuela 6, ¿no? ¿Qué se hacía en cada etapa constructiva de una pirámide? Bien interesante, mis niños. En cada etapa constructiva había un entierro ofrenda. ¿Qué es esto? Pues que hacían sacrificios de humanos que enterraban vivos o que enterraban ya allí decapitados. Y la idea era que ellos daban su vida para consagrar esta pirámide a un dios. Entonces, estos rituales son muy impresionantes, pero en cada etapa constructiva, por ejemplo, de la pirámide de la luna, nos encontramos entierros, ofrendas de animales, leopardos, águilas, serpientes, hasta de personas que fueron ahí sacrificadas para consagrar otra etapa de la pirámide, por ejemplo, ¿no? O en la pirámide de Quetzalcóatl, que hubo un sacrificio a escala de 133 personas, que se cree que hasta pudieron ser 260, porque solamente se ha excavado una mitad de la pirámide. Entonces se cree que en la otra mitad hay otros 130 sujetos, y que fue a gran escala, en un solo momento, los sacrificaron a todos, para consagrar esta pirámide a la guerra, ¿no? Entonces, pues sí, es impresionante lo que hacían en cada etapa constructiva de la pirámide. ¿Cómo se explica que la construcción de la pirámide del Sol en Teotihuacán haya sido una sola etapa constructiva? Fíjense, la pirámide del Sol, que está enorme en Teotihuacán, fue hecha en una sola etapa. Y la pirámide de la Luna fue hecha en 7. La pirámide de Quetzalcóatl fue hecha en 2 etapas. Entonces, que la pirámide más grande haya sido construida en una sola etapa, de jalones de principio a fin, nos habla de que había una gran esclavitud, que hubo un gran número de esclavos trabajando en esta pirámide de inicio a fin. Entonces nos habla también de que Teotihuacán pues, era un estado, un imperio con un sistema teocrático muy fuerte que logró imponer su poder de manera hasta tiránica, podríamos pensar, sobre una serie de un montón de esclavos que trabajaron de principio a fin hasta acabar esta pirámide. Nos habla del poder de Teotihuacán ya también en este momento. ¿De qué tecnología disponían los mesoamericanos para construir sus ciudades? Pues no la había, no había mucha tecnología todavía, mis niños, y esto es lo que ha dado pie a alienígenas ancestrales, y hacía programas como ese estilo a decir que vienen de extraterrestres. Los arqueólogos no piensan que, o los historiadores no pensamos que venían de extraterrestres. La razón más sencilla de pensar es que más bien tenían un gran número de esclavos, que traían desde muy lejos las piedras, así, arrastrándolas, ¿no? Como en el caso de los olmecas, esas cabezas colosales, pues las piedras fueron traídas desde muy lejos, hasta Veracruz y Tabasco, pero pues nos habla ya de un gran número de esclavos. ¿A partir de qué fuentes podemos reconstruir cómo era la ciudad de Tenochtitlán, de los aztecas, la vida dentro de ella y su historia? Bueno, a partir de las crónicas que dejaron los conquistadores españoles. Al llegar aquí a la Gran Tenochtitlán escribieron muy frecuentemente cómo era la ciudad. La describen con sus calzadas, con
una ciudad llena de ríos, de lagos, rodeada de lagos, en donde había un gran transporte en canoas, un gran comercio en canoas. Nos describen las chinampas, nos describen cómo era el templo mayor con sus dos, esta pirámide con sus dos templos hasta arriba, el de Huitzilopochtli y de Tlaloc. Nos describen los sacrificios que había ahí, nos cuentan también cómo era el palacio de Moctezuma. Entonces, estas crónicas que dejaron los españoles conquistadores son una gran fuente para los historiadores para tratar de reconstruir cómo era la ciudad de los aztecas. Pero también los códices aztecas. Hay muchos códices aztecas que sobreviven, que no fueron quemados por los españoles y que hablan de la historia de los aztecas desde su peregrinar, cuando Huitzilopochtli les dio la señal para fundar su ciudad, cuando le encontraron la señal y fundaron finalmente su ciudad, cómo se sublevaron de los tecpanecas y lograron su independencia los tecpanecas al unirse con Texcoco y con Tacuba. Todo esto lo cuentan los códices aztecas que sobreviven, que es otra gran fuente. Y pues sobre todo con los restos arqueológicos. Fíjense, los arqueólogos han sacado restos del Templo Mayor impresionantes, de lo que fue esta pirámide que está ahí entre Argentina y Justo Sierra. O también han encontrado restos del primer acueducto que hizo Nezahualcóyotl, este acueducto prehispánico que iba por debajo de la ciudad, no iba por arriba como los acueductos ya de la conquista, de la colonia, de los acueductos que trajeron los españoles tipo estilo romano. No, estos mesoamericanos iban por abajo del suelo. Y los arqueólogos han encontrado restos de este primer acueducto prehispánico. Han encontrado restos de casas prehispánicas. Por ejemplo, en la calle Manzanares, en la Merced del centro histórico, se ha encontrado una casa que es la casa más antigua de la ciudad y que se cree que es una casa prehispánica que sobrevivió a la conquista y ahí vivieron ya personas durante toda la época colonial, pero una casa prehispánica al fin y al cabo, ¿no? Han encontrado restos de entierros de nobleza indígena que datan de la conquista en habitaciones indígenas, por ejemplo, en la calle de Perú. Entonces han encontrado restos de un temazcal prehispánico ahí en la Casa Talavera, en la Merced. Entonces, los restos arqueológicos también son una gran fuente para conocer cómo era esta ciudad de Tenochtitlán. ¿Cuántas calzadas había en Tenochtitlán y a qué sitios conducían? Bueno, había, como dije, principalmente 4 calzadas. La del norte que iba al Tepeyac, la del sur que iba a Iztapalapa, la del oriente que iba a Texcoco, la del el poniente que iba a Tacuba, a Tlacopan. Y bueno, se cree que no solamente tenían como función conectar al islote con otras ciudades, con otros señoríos prehispánicos, estas calzadas, sino que también tenían como función defender a la ciudad. Recuerden que los aztecas es un pueblo, una cultura bélica, beligerante, es decir, guerrera, y que todo militar, que todo el tiempo está haciendo la guerra a los demás y que pues tiene que tener un sistema defensivo para proteger a la ciudad en caso de ataques, y también las calzadas protegían un poco a la ciudad. Entonces, pues con esto creo que ya vimos todo el cuestionario. Me despido, mis niños, espero que haya sido interesante el tema y pues sigan investigando ustedes más, sigan leyendo más. Les voy a pasar las páginas de su libro. Por ahí Ian me preguntó que qué páginas van a ser de su libro. Les voy a pasar unas páginas de su libro que lean, que hablan sobre justamente el urbanismo en Mesoamérica. Se las paso por Classroom. Hasta la próxima.